Fin de la política sin partidos. Congreso elimina candidaturas independientes y desafía al Tribunal Constitucional. Alerta ambiental en República Dominicana. Denuncian intento de construir cárcel en la Isla Beata, dentro de área protegida. Pascal Peña advierte: guerra entre Estados Unidos e Irán ya golpea a República Dominicana y podría cambiar el orden mundial. Saludos República Dominicana, saludos también a todas las personas de la diáspora que se conectan a través de nuestras cuentas del canal de YouTube y redes sociales. Hoy es Viernes Dolores, comienza la tradición cristiana católica de la Semana Santa y entonces hoy tenemos muchos planes también, quienes salen fuera de la ciudad, quienes se quedan. Un viernes especial por esta tradición que nos marca. Me encuentro junto a mi amable y distinguida compañera Indira Suero. ¿Cómo estás, Indira? Hola, Elvira, todo bien. Agradecida como siempre de estar aquí con ustedes y dispuesta a analizar todos estos temas con que culmina la semana. Sí, uno de los temas que marcó el comienzo de semana y que podemos hoy traerlo y también colocar la mirada femenina es la que ha sido la situación que se presentó en el Congreso con la eliminación de las candidaturas independientes. ¿Y qué significa esto para el futuro y también lo que es la democracia dominicana? Una democracia que hemos construido hombres y mujeres desde el fin de la dictadura trujillista, con sus perfecciones e imperfecciones, y que veía con las candidaturas independientes una luz renovadora. Así fue la Cámara de Diputados, incluso haciendo una contra al Tribunal Constitucional que ya las había establecido, desafiando al Tribunal Constitucional. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la eliminación de las candidaturas independientes, modificando la Ley 2023 sobre el régimen electoral y suprimiendo los artículos 156, 157 y 158 que regulaban esta figura. Esta decisión es un choque abierto con un tribunal constitucional, con una alta corte que habló y señaló que era un principio que debía respetarse a toda la ciudadanía, a todo ciudadano que quisiera ir fuera de un partido mayoritario o minoritario, a presentarse como una opción de poder. Y vemos, por ejemplo, Indira, que en Chile, en 1980, ya existe esa figura, en México, desde el 2012, en Perú, desde el año 2000, en Colombia, desde el 2003. Bueno, hay que ver también qué decisión tomará el presidente Luis Abinader, porque ya él tendría la última palabra sobre lo que acontezca con las candidaturas independientes, al menos de acuerdo a lo que se supone es la línea de tiempo que siguen generalmente estos proyectos. Ya se vio en el Congreso, ahora pasa, después que atravesara las dos cámaras del Congreso, al Poder Ejecutivo. Y ahí es cuando el presidente Luis Abinader tendrá que decidir qué ocurre con todo este tema de las candidaturas independientes. Ahora bien, hay algo que yo considero que es sumamente peligroso, y es esta decisión de parte de los congresistas, porque ellos están opuestos, pero opuestos de una manera que les lleva a presentar un proyecto para eliminar las candidaturas independientes, y se oponen a una decisión del Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo en torno a lo judicial aquí en el país. Hay una decisión que ya tomó el Tribunal Constitucional, que en lugar de los congresistas decir vamos a revisar esto, sí, vamos a ver cómo se puede regular esta iniciativa de las candidaturas independientes, en lugar de eso simplemente lo elimina y se opone de manera muy tajante a algo que una autoridad que está por encima de ellos dispone. Entonces hay que ver qué hará el presidente Luis Abinader. Yo pienso que puede que devuelva esto
y en caso de que él lo apruebe, ya tendríamos que ver qué hará también el Tribunal Constitucional, porque pienso que el Tribunal Constitucional no se va a quedar así, porque Claro. aquí hay una decisión que ellos tomaron que simplemente se desestimó. Claro, y de una u otra manera, esta decisión del Congreso refuerza el poder de los partidos políticos que ya se llevan una gran tajada del presupuesto nacional y que para participar dentro de esos partidos es todo, vemos que es todo un mercado, vamos a decirlo. ¿Quién asume las candidaturas? ¿Cómo se eligen a los candidatos? Se están eligiendo a personas, ¿verdad?, con mayor poder económico. Y muchas veces ese poder económico está vinculado al narcotráfico, como hemos visto, como se ha evidenciado. Donde han surgido las candidaturas independientes, por ejemplo, en el caso de Chile, México, Perú y Colombia, ha reforzado el poder municipal. Porque ¿cuánto cuesta lanzarse como regidor en nuestro país? Es un costo económico y también un costo muy político, está enlazado. ¿Cuánto cuesta presentarse como un alcalde? Es una inversión. Entonces, lo que estamos viendo es partidos políticos protegiendo sus intereses frente a una situación que podría y beneficiaría a lo que es la democracia. Ya en las provincias, en los territorios, no se lanzan a candidato ni a regidor ni a alcalde, aquel profesor o profesora, ¿verdad? Que conocen, con un arraigo, no, se presentan los dueños de banca, porque tienen dinero, ¿verdad? Claro. Se asocian a los partidos políticos, los dueños de bares, como hemos visto, por ejemplo, en Peravia, en Baní, o también algunas personas que tienen un poder económico que muchas veces es dudoso, pero también con esta decisión del Congreso de desafiar al Tribunal Constitucional, se limita la apertura del sistema político dominicano, porque incluso vemos que esa gran cantidad de personas que se acercan a los partidos políticos mayormente tienen dos características: el poder económico, pero mayormente son hombres. Entonces también limita la participación y la representación de las mujeres dentro de los partidos políticos, para quienes incluso ahora están dentro de esos partidos políticos, les cuesta tener una mayor representatividad, incluso aspirar a la presidencia es casi imposible dentro de esos partidos políticos establecidos. Esto es obviamente un desacato a lo que se supone que dispone por ley el Tribunal Constitucional. Así incluso lo comentaban desde Participación Ciudadana, que obviamente estamos frente a un desacato tal cual de parte de los congresistas, y yo pienso que aquí falta también diálogo y falta otro tipo de propuestas, porque obviamente tenemos una decisión del Tribunal Constitucional. Aquí hay que tener un diálogo no solamente entre los congresistas, sino también con la ciudadanía. Sería interesante ver qué piensa la gente, porque al final la gente es la que votará en las elecciones, y sobre todo habría que ver qué tiene que decir en medio de todo este debate la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral tiene también que proponer alguna serie de regulaciones o iniciativas para evitar que esta propuesta de llevarse a cabo, de que continúen, por ejemplo, las candidaturas independientes, que haya un marco que organice y regule, porque tampoco, y hay que reconocer, puede esto dar pie a muchísima confusión, a un desorden al momento de votar, a boletas enormes, pero todo eso yo pienso que se tiene que conversar, tanto los congresistas, tanto el Poder Ejecutivo, todos esos el Poder Judicial, todos esos poderes del Estado, ver cómo buscarle la vuelta a una decisión del Tribunal Constitucional, y esto es lo que se supone tiene que mandarse en este tipo de situaciones. No, y que de una manera u otra este desacato, como bien has colocado la palabra exacta a esta decisión, a lo que son las candidaturas independientes, abre un camino mucho más peligroso, porque el Tribunal Constitucional no manda sugerencias, manda mandatos que deben ser acogidos tanto por el Congreso como por el Poder Ejecutivo. Y además el Tribunal ignorar esto que nos habla cualquier sentencia del Tribunal Constitucional, ¿tú sabes a quién pone en duda? A la Constitución de la República.
porque ellos son los que revisan y vigilan que las normativas constitucionales, que es la ley de leyes, pueda, ¿verdad?, seguirse y que no vulnere los derechos. Comenzamos quizás aquí por lo que es la decisión de las candidaturas independientes, que también demuestran el temor de los partidos políticos a que surjan líderes genuinos, líderes verdaderos, o claro, yo también sé que hay mucho temor por algunos liderazgos que surgen en plataformas digitales. Y es válido eso, claro. pero por eso es importante, Elvira, con lo que tú dices, de que se sienten todos estos poderes en una misma mesa, de que vean cómo se puede regular esta propuesta de llevarse a cabo las candidaturas independientes y sobre todo que se hable con la gente, porque en medio de todo esto está algo que es para la gente y en el que la gente tendrá el poder de decidir. Entonces, qué bueno sería que haya vistas públicas, qué bueno sería que se ventile este caso frente a la sociedad, pero sobre todo, esto marca un precedente muy peligroso, y yo insisto, porque obviamente se está poniendo en tela de juicio una decisión del Tribunal Constitucional. Claro que es una alta corte y de una u otra manera responde de manera directa a lo que es nuestra legislación mayor, que es la Constitución de la República, donde están establecidos los deberes y los derechos de todo el país y de la ciudadanía. De ahí es que surgen otras legislaciones. Bueno, y hablando también de los congresistas, la Cámara de Diputados aprobó unas resoluciones internas que son muy interesantes, sobre todo una de ellas que tiene que ver con una cárcel en la Isla Beata. Así como usted lo escucha, hay una propuesta en el Congreso Nacional de construir una cárcel en la Isla Beata que tendría capacidad para unos 10,000 reclusos condenados a penas de privación de libertad superiores a 5 años. Es una iniciativa que se hiciera no solamente en este periodo, sino que desde hace un tiempecito los diputados Elías Wessing Chávez, Miguel Alberto Bogart y Miguel Ángel de los Santos Figueroa tienen esta propuesta. Incluso vi algunas noticias que datan de 2022 donde ellos sugieren que se implemente una cárcel en la Isla Beata. ¿Bajo cuál alegato toman esta decisión estos legisladores? Ellos dicen que hay una sobrepoblación en las cárceles, que no puede ser posible que continuemos con tantos presos en los distintos centros penitenciarios, entonces que una solución, ¿qué solución? Sería llevar a una cantidad de reos a la Isla Beata. Ahora bien, Elvira, eso me acuerda a la isla de Alcatraz, la cárcel de Alcatraz. La cárcel de Alcatraz, pero sobre todo, yéndonos a la historia, hasta 1960 la Isla Beata se utilizó aquí en el país como una cárcel, pero no era cualquier tipo de cárcel, era una cárcel del régimen de Trujillo. Exacto. Y ahí se torturaba por mucho tiempo a presos políticos. Entonces tenemos ese lado de la historia, pero por otro lado hay un aspecto fundamental y es el del medio ambiente. La Isla Beata es un área que pertenece al parque, se encuentra esta ubicación dentro del Parque Nacional Jaragua. Cualquier cosa que se haga en esa zona sería un delito ambiental muy, muy grave, porque hablamos de una zona que tiene una fauna, una flora y que es parte del patrimonio natural del país. Esto que yo les digo, también es compartido por un grupo de ambientalistas de nuestro país, la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas. Ellos emitieron hace unos días un comunicado en el que se oponen tajantemente a este proyecto de construcción de una penitenciaría en la Isla Beata. Este ecosistema, dicen los ambientalistas, está ubicado íntegramente dentro del Parque Nacional Jaragua, y ellos advierten también que ahí hay una serie de especies, por ejemplo, que son autóctonas de nuestra isla, que estarían en peligro. Y también, además de ese aspecto medioambiental, Elvira, está también el cómo, en lugar de prevenir todo lo que causa que esa gente esté en la cárcel, lo que se está pensando es en construir más espacios. Exacto, para poner
a gente que se puede prevenir que lleguen hasta este tipo de situaciones. Y este proyecto tiene el amparo o también el beneplácito, ¿verdad?, de lo que es la Comisión Permanente del Ministerio Público, que emitió en 2025, que sí, que podría ahí establecerse otra vez esa prisión que, como tú bien has dicho, Indira, nos recuerda todos los crímenes de lesa humanidad que cometió la tiranía, pero que también nos pone en tela de juicio si ahí podrían establecerse las condiciones de seguridad, de no violación a los derechos humanos a quien se lleve ahí y a qué personas, qué tipo de personas se llevará ahí. O sea, reabre una herida política importante. Entonces vemos a un Congreso que por una parte quiere limitar la participación a través de las candidaturas independientes, pero quiere reprimir a través de la construcción o la reactivación de una cárcel en la Isla Beata, que desde que yo escuché eso, recordé las películas que se hicieron en la cárcel de Alcatraz, donde en los años 60 en los Estados Unidos, eso fue un debate importante que logró cerrarla, porque desde 1934 hasta 1960, ese fue un lugar de violación flagrante a los derechos humanos y donde nadie podía, ¿verdad? Los intentos de fugas están en las películas, pero lo más importante es que muchas de las personas que estuvieron ahí presas no tenían en verdad por qué estarlo. No, pero yo también me pongo a pensar en qué tipo de congresistas tenemos nosotros. Sí, te estoy diciendo porque que hay tantas cosas que se pueden proponer, tantas leyes que se tienen que revisar, que se tienen que potenciar. Hay tanto aquí en nuestro país que se necesita y tener a gente proponiendo este tipo de iniciativas, eso honestamente da vergüenza y nos hace cuestionar qué tipo de legisladores tenemos nosotros aquí, qué tipo de legisladores elegimos también para que ocupen estas posiciones. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que son las características de la Isla Beata. 27 kilómetros cuadrados de superficie, está deshabitada en estos momentos, hay una diversidad de especies, hay tortugas marinas, cangrejos, langostas, caracoles, especies que están desapareciendo de nuestra isla por el tema de la caza indiscriminada y también el abandono que tienen ese tipo de espacios. Pero por otro lado, hay algo que indicaba un experto en temas ambientales y es que en 2001 se descubrió en esa isla una especie que es endémica, que es un gecko, que es una especie de lagartico considerado uno de los 2 reptiles más pequeños del mundo, y todo eso tiene mucho que ver con la conservación de nuestro medio ambiente. Y nosotros nos preguntamos a dónde está, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, que debió pronunciarse. Tiene que pronunciarse y está a tiempo de pronunciarse, no dejarle esta lucha solamente a los ambientalistas, porque en medio de todo esto solo son los ambientalistas que están con este tema, porque la población en general no sabe, no está tan al tanto de esto. Tenemos al Ministerio del Medio Ambiente que hasta el momento, esperamos, no se ha pronunciado sobre el hecho. Entonces prácticamente esto se deja a un comunicado que hagan los ambientalistas, a una rueda de prensa que den, pero también se deja en manos de un Congreso que no necesariamente toma las mejores decisiones. Y que ni siquiera piensan en lo que son las embestidas que estamos teniendo del cambio climático. Nosotros, por ejemplo, somos una isla, somos uno de los 92 países insulares en riesgo real ante el cambio climático. Cualquier situación, la Isla Beata, todo lo que esté ahí, se va. O sea que si se establece una prisión que no debe establecerse en la Isla Beata, se coge un riesgo mayor. Entonces, en vez de estar creando medidas preventivas para que no tengamos microtráfico, delincuencia, delitos mayores, lo que estamos creando es donde vamos a colocar a personas que cometan infracciones o delitos, que está bien, o cuidando las infraestructuras que ya tenemos. Algo importante también, como tú señalas, de la Isla Beata, es esa biodiversidad única que posee, tan única que científicos de todo el mundo van a la isla a investigar y ver el potencial y poder construir una historia biológica de lo que ha sido el Caribe especialmente.
No, aquí hay muchos temas medioambientales que hay que tomar en cuenta. Hay múltiples, además de esto, por ejemplo, de la Isla Beata, hay múltiples denuncias de extracción de materiales en ríos. Está, por otro lado, otros ambientalistas que advierten sobre los peligros de la explotación minera. Tenemos las famosas tierras raras, está el famoso centro que se pondrá en Pedernales. O sea, hay muchas iniciativas que tenemos que tomar muy en cuenta y que tenemos que ver qué tanto impacto tienen en nuestro medio ambiente, porque al final a los congresistas que voten a favor de esta cárcel, obviamente no le importa el medio ambiente. A la gente, hay mucha gente que tiene el poder de decisión que simplemente no le importa. Entonces nosotros también como ciudadanos tenemos que apropiarnos de este discurso y defender lo nuestro, porque imagínense ustedes a dónde vamos a parar. Hay otra decisión, Elvira, que se tomó en esta semana ya a nivel internacional, y es con respecto a Meta y a YouTube. Esas plataformas tan poderosas, Meta con Facebook, con Instagram y otra serie WhatsApp, de... WhatsApp, se me olvidaba WhatsApp. Y tenemos una decisión que se tomara en un tribunal en Estados Unidos que declara culpables a Meta, los dueños de las plataformas que dijimos, y a YouTube, que pertenece a Google. ¿Culpables de qué? Ustedes se preguntarán. De ser negligentes y de diseñar sus plataformas para generar adicción en los menores de edad. Esto surge porque una jovencita puso una demanda. Ella tiene ahora mismo 20 años, pero ella puso una demanda porque empezó a utilizar YouTube desde los 6 años, Instagram a los 9, TikTok desde los 10, Snapchat desde los 11, y ella se convirtió en una adicta de estas aplicaciones. Entonces los padres de esta jovencita, junto con ella, interpusieron esta demanda debido a que esa adicción le causó depresión, ansiedad, problemas de autoestima, y también ella llegó a tener pensamientos de quitarse la vida. Entonces todo esto se enmarca en una serie de iniciativas que se podrían tomar en los próximos días de demandas en torno a estas dos grandes plataformas. Sí, la joven ha solicitado, ¿verdad? Y se le ha señalado una demanda de $3 millones, la cual ella ganó. Pero además, Jasmine Edwards se habla, ¿no? Entonces, lo importante aquí también es que esta situación que se generó en esta semana nos llama a revisar desde qué punto, desde qué medida, ¿verdad? También nosotras protegemos a la infancia actual y a la adolescencia actual, porque ya vemos que se comprobó en un tribunal en Los Ángeles la adicción que genera, la ansiedad y la depresión. Estamos hablando ante una generación totalmente ansiosa y depresiva, de acuerdo a lo que han descrito los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, lo que es esta sentencia lo certifica, y tenemos que crear medidas que permitan protegerla. Claro, si sabemos que existen los algoritmos, vamos a tomar medidas para proteger a nuestros niños y nosotros mismos de ellos. Llegamos hasta este punto en este bloque, Elvira. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Acento TV y Acento Diario, y también estamos en Acento TV, en canal de televisión, transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bueno, regresamos en breve. En la República Dominicana, 7 de cada 10 mujeres enfrenta violencia digital, una agresión que impacta profundamente su salud emocional y corporal. Peor aún, esta forma de violencia apaga sus voces, debilitando el ejercicio democrático al que todas tenemos derecho. Es un entorno hostil que impone autocensura y reduce la participación en la vida pública y política, los medios de comunicación y las instituciones. Por eso te invitamos a romper el algoritmo, porque juntas somos invencibles. Aquí estamos las que hemos resistido a los ataques de descrédito, los comentarios misóginos y debates manipulados. Estamos
con nuestras experiencias vividas para que ninguna dominicana más sea víctima de los discursos de odio, la ridiculización sistemática y los intentos de borrarnos de la historia. Como nuestras pioneras, no vamos a rendirnos en la urgente tarea de pensar, construir y transformar la República Dominicana desde nuestros saberes. Romper el algoritmo es levantar la voz frente a las campañas difamatorias, porque no nos van a callar. Romper el algoritmo es aprender de nuestras heridas y resistencias. Romper el algoritmo es empoderar, creando las herramientas necesarias para vivir libres de violencia digital. Romper el algoritmo en contra del silencio digital. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso lo debe cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. Retornamos aquí a Mirada Femenina y siempre damos seguimiento al plano internacional. Pero hoy con nuestro invitado vamos a hacer esa mirada más profunda. Nos acompaña el profesor universitario y abogado especialista en Derecho Internacional, Pascal Peña. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. ¿Y cómo está, Pascal, el mundo? Bueno. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo está el mundo en estos momentos? El mundo, sin lugar a dudas, está muy convulso. Como sabemos, hubo un ataque de parte de Estados Unidos junto con Israel, en donde al día de hoy los efectos económicos, el impacto de esa guerra ya se están sintiendo no solo en Medio Oriente, sino en el mundo. Y de hecho, República Dominicana ha tenido una alza en los precios del combustible bastante significativa. Y recuerdo que cuando nos acompañaste en enero, tú pusiste en la mesa y dijiste, señores, veamos el tema de Irán. ¿Tú imaginabas que iba a pasar esta situación? ¿Por qué? Así es, así es. Mira, y qué bueno que lo recordaras, porque precisamente aquí en el programa hacía referencia a que debíamos tomar en consideración esas revueltas que se estaban dando dentro de Irán, precisamente unas revueltas que habían sido protagonizadas por estudiantes y mujeres que Estados Unidos sabía, el presidente Trump había dicho a Irán que se tomara en consideración, o mejor dicho, que tuviese mucho cuidado porque iba a ir al territorio iraní a ayudar a la población. Un mes después, un mes y tanto después, vemos cómo hubo este ataque, donde se eliminó algo que no se tenía tal vez ponderado, se eliminó al liderazgo religioso. Recordemos que Irán tiene dos tipos de liderazgo, uno administrativo, político-administrativo, y otro, el religioso, que es el de Ayatolá. Y se ha eliminado, toda esta presencia religiosa, que es precisamente en esta cultura lo que lleva a considerar los mártires. Y por eso vemos a un Irán al día de hoy que todavía se sostiene, todavía se mantiene, y que algunos consideran que quien está perdiendo este conflicto es Estados Unidos y no Irán. Así mismo, porque Trump y Netanyahu, que atacaron, ¿verdad?, ahora están buscando una salida. ¿Cuándo tú crees que podamos tener, en verdad, o se tendrá una salida a corto o a largo plazo? Mira, la pregunta, evidentemente estamos especulando, pero durante los últimos días, 2 o 3 días, se había hecho referencia, hubo un dime y diretes con respecto a si se estaban o no sosteniendo conversaciones para lograr paz entre ambos países. Irán decía que no, pero justamente el día de ayer Irán confirmó que sí, que se están sosteniendo estas conversaciones. Algunos estiman que
esperemos que tal vez para el 9 de abril aproximadamente podría haber ya una especie de paz o al menos un acuerdo, sobre todo considerando la apertura, que es algo indudable, necesario, imprescindible, del Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz, que es el que tiene, insisto, cerrado todo el flujo de combustible que a través de este espacio pasa casi el 30% de petróleo y casi el 20% del gas natural del mundo. Y esa es la razón por la que están subiendo los precios de petróleo y de gasolina y otros, pero también de sus derivados, todo lo relacionado en la cadena de distribución. Pascal, ¿qué tanto poder o qué tanta influencia tiene Israel en las decisiones de Estados Unidos y de Trump? Porque vemos a Trump como muy autodeterminado y uno se podría cuestionar el cómo Israel tiene esa influencia, si es que tiene una influencia notable. Claro, muy válida la pregunta, porque lo que se ha informado es que ha sido Netanyahu quien convenció al presidente Trump. Yo de esto puedo tener posiciones encontradas, porque evidentemente hablar del presidente Trump es una persona muy decidida, una persona con una postura bastante firme. Ahora bien, yo quiero puntualizar algo que algunos están dejando de lado. Una vez inició el conflicto, una vez inicia el ataque, no solamente se ha estado atacando a Irán, también a el Líbano. Y ya hoy surgieron noticias donde Israel afirmaba que iba a tomar aproximadamente el 10% del territorio del Líbano con la autorización del gobierno del Líbano para luchar y controlar a Hezbollah. Hezbollah es un brazo religioso, ejecutor también de Irán. Recordemos que Irán son chiitas, los chiitas, Hamas, Israel y Palestina, recordemos esto, no olvidemos, en Gaza, y Hezbollah en el Líbano. Entonces, fíjense que no es solamente Irán, sino también están tomando control, va a haber hay un control de parte de Israel en Gaza, y el 10% de lo que es una franja también, aunque suene paradójico, en la franja en el Líbano. Así que Israel evidentemente tiene una influencia y una decisión importante, siendo el hermano, ya no creo que tan menor, pero el hermano, el apoyo, el aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero vemos también cómo esta decisión unilateral de Estados Unidos e Israel ha lacerado lo que es el orden establecido mundial. ¿Cómo eso afecta a los organismos establecidos, donde están todas las naciones? Y vemos dos naciones tomando decisiones y que cuando se ven en apuro piden ayuda. Y que la OTAN entonces no funciona, que vamos a decir que no tienen el poder. Todo esto cambia el orden mundial establecido. Mira, en el caso de la OTAN de manera particular, y quiero mencionarlo porque ha habido al menos 2 o 3 misiles que han sido detenidos justamente por las fuerzas de OTAN que iban a territorio de turco, que es parte de la OTAN. Y en caso de un ataque a un país de la OTAN, se habilita el artículo 5 del tratado que permitiría a todas las fuerzas de la OTAN a atacar a Irán. Ya en su momento Irán ha dicho, y la relación entre Turquía e Irán, y quiero aquí resaltarlo porque Turquía es uno de los países, de los dos países junto con España, que expresamente ha rechazado la guerra y que ha mostrado una postura bastante firme y contrario a Estados Unidos. Pero por otro lado está evidentemente Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo creado precisamente para mantener la paz y seguridad internacional y actuar conforme a partir del Consejo de Seguridad, actuar y tomar las medidas que fuesen necesarias. Este organismo, ya sabemos, está controlado por 5 miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Inglaterra, Rusia, China y Francia, donde Estados Unidos, ante una situación como esta, pues no tomaría, evidentemente, no tomaría ningún tipo de actuación en contra de Israel, que ha sido uno de los atacantes, y mucho menos contra él mismo. Entonces, ¿qué se ve con esto? Vemos de forma paralela la creación de estos grupos de consenso. Estados Unidos, el presidente Trump le ha llamado
por un lado, el Shield of America se ha creado en el continente americano, donde República Dominicana es parte, pero también se ha creado el Board of Peace, este Consejo de Paz, donde, y por qué quiero resaltar esto, porque lo que parecería es un cónclave para toma de decisiones políticas de naturaleza, tal vez de alianza, donde lograda tal vez un apoyo entre ellos, cuando van a los organismos multilaterales como Naciones Unidas, vamos a encontrar que no se van a tomar ningún tipo no se va a concretar nada sin que tal vez haya políticamente se haya decidido algún aspecto. Algunos piensan o consideran que ha habido una especie o que hará una especie de transición o de eliminación de Naciones Unidas, y esa no me parece que sea el rol. Nosotros tuvimos, ahora aprovechando este tema, tuvimos recientemente la visita de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. ¿Qué te pareció esa visita y aquí en República Dominicana, y cómo tú consideras la posición de República Dominicana en medio de todo esto? Claro, la pregunta es muy pertinente porque precisamente es Kristi Noem, quien era la secretaria, quien hoy es la directora, podemos decirle, directora ejecutiva o la operativa de lo que es el Escudo de las Américas, donde precisamente lo que se ha visto es que en esta reunión, señores, el primer viaje que ha tenido y ha sido la República Dominicana, es posiblemente para garantizar, para ir sumando esfuerzos a lo que es la seguridad en el territorio. Y cuando hablo del territorio estoy hablando no solamente de República Dominicana y tal vez el tema haitiano, no olvidemos esto, sino también lo referente a la seguridad regional. Esa seguridad regional que lleva a resaltar lo que ha sido el discurso del presidente Trump y las medidas que ha estado tomando para justificar lo que fue la intervención en Venezuela y, de hecho, las amenazas también, las advertencias, para ser más justos, en otros países, como ha sido en Colombia, y el apoyo que ha dado en países como Ecuador, justamente en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra grupos armados, entre otros. Entonces, República Dominicana me parece ha asumido una postura, algunos pueden criticarla, pero me parece que es una postura estratégica, si se quiere. Algunos cuestionan que no, es pero complaciente, Pascal, me parece que es neutral. ¿Y por qué neutral? No es, vamos a ver, neutralidad y neutralidad estratégica. No es, fíjense, que ha apoyado República Dominicana a la intervención venezolana, pero sí la transición democrática. Y esto es parte del discurso, podemos pensar que tal vez es un tema de semántica, pero notemos que, señores, República Dominicana, su mayor aliado, en todo el sentido de la palabra, su mayor socio es Estados Unidos. Nosotros no podemos pensar, es mi parecer y así lo pregono, nosotros no podemos estar pensando en ideas revolucionarias, prehistóricas, donde desconectemos la realidad con ideologías. Entonces, República Dominicana sí lo que tiene que considerar, pensar que tiene un aliado, que su economía está, señores, completamente integrada a los Estados Unidos, que hemos perdido, producto de la situación en Haití, hemos perdido a nuestro mayor socio comercial, que era Haití, recordemos esto, y que, por lo tanto, debemos continuar actuando con prudencia, pero siempre pues alineado a los intereses y a la política exterior de Estados Unidos. Y ahora que estamos tan cerca y has conversado sobre Venezuela y Haití, mañana el presidente Maduro vuelve al tribunal. ¿Qué prevés, qué pronosticas de esta situación? Lo que va a suceder, la discusión que se va a presentar es una de las primeras, es quién va a pagar la defensa de Maduro. Y quién va a pagar la defensa de Maduro nos lleva a recordar que como se establecieron unos embargos y unas limitaciones de parte del gobierno estadounidense a el gobierno venezolano que estaba pagando la defensa de Maduro, pues entonces ahora hay que determinar de dónde van a salir esos fondos, porque si no, entonces se pudiese alegar de que estaría sin la posibilidad adecuada de defenderse. Entonces, ese va a ser uno de los elementos esenciales. Yo les confieso que Venezuela y
vamos a decir, la mandataria encargada, porque no es reconocida como presidenta, Delcy Rodríguez, ha estado pues actuando conforme los dictámenes de Estados Unidos. Fíjense que la relación ha sido una especie de enamoramiento, esos enamoramientos de los primeros 3 meses, en donde todo es muy bonito y donde políticamente le ha ido muy bien, hay que reconocerlo, le ha ido muy bien a Delcy, que posiblemente lo que está haciendo también es lavando un poquito la imagen en la cara. Con respecto entonces a Maduro, fíjense que el discurso de parte de Delcy, de parte de Jorge Rodríguez, que es el hermano, se ha matizado, se ha reducido, han habido muchos cambios a lo interno de la estructura, y lo que va a suceder en el juicio, como le decía, ese juicio que se va a dar mañana es esto, y tal vez puedan iniciar las discusiones de si es un prisionero de guerra, lo cual llevaría entonces a la discusión si tiene la inmunidad o si además es presidente constitucional de un país, que de ser así entonces se estaría liberado o estaría cubierto con las inmunidades y privilegios de los convenios de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que protege a los primeros mandatarios y evidentemente los gobernantes en los países, para evitar juicios como el que aquí se ocupa. Yo creo que esto no va a funcionar y que en virtud de hecho una teoría norteamericana donde se indica si el poder ejecutivo de un país, en este caso de Estados Unidos, ha dicho que él no tiene la legitimidad como mandatario, entonces los jueces no van a valorar y no van a cuestionar si es o no primer mandatario, y por tanto no le aplicará todas las inmunidades y privilegios que le corresponden. Hay otro país muy cercano a nosotros y es Cuba, y vemos cómo poco a poco se va estrangulando al gobierno cubano. ¿Qué podremos esperar de esta situación? Claro, y de ahí lo conectamos también a Estados Unidos. Recordemos que ese estrangulamiento ha venido precisamente por las medidas, por los embargos que Estados Unidos le ha reforzado. Ya tenía Cuba, pero ha reforzado no solamente contra Cuba, sino contra aquellos países, estoy hablando de México, estoy hablando del propio Venezuela, que importaban petróleo y que tenían algún tipo de colaboración o ayuda. ¿Qué ha pasado? Y fíjense, señores, cómo todo se conecta, porque producto del conflicto con Irán, se ha tenido que flexibilizar, y el presidente Trump lo ha dicho, permítanos terminar el conflicto de Irán, resolverlo, para volver al tema cubano. Sin embargo, se flexibilizaron algunas medidas con respecto a Cuba. De hecho, se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria. Hubo, de hecho, una ayuda que entró precisamente de España y México y otros países a Cuba, pero como ustedes saben, se encuentran sin luz. Han habido al menos 2 grandes apagones. Fíjense que se ha hablado de que se encuentra Cuba y Estados Unidos, específicamente con el secretario de Estado Marco Rubio, en conversaciones con el nieto de Raúl Castro, para llevar a colaboración, llevar eventualmente una transición, pero eso no va a ser de un día para otro, porque contrario a lo que está pasando con Venezuela, Cuba tiene su régimen establecido en la Constitución y esto conllevará mucho más tiempo. Lo que sí va a llevar es tema de inversión norteamericana, como también se está llevando en Venezuela, y algunos otros aspectos relacionados a la parte económica. Evidentemente estamos entonces ante un juego diplomático de Trump, que hasta ahora, entre comillas, parece que todo le va a salir bien. Esto y reitero, ¿cómo afecta al mundo que conocemos? Mira, es una reconfiguración, sin lugar a dudas, coincido plenamente contigo de que estamos viendo una reconfiguración que nace desde los Estados Unidos. Ya Estados Unidos no es tal vez el mayor promotor y el mayor aliado, pero lo que sí ha tratado, está haciendo un esfuerzo que está dando resultados de controlar la influencia de otros países como Rusia, China, Irán en nuestro continente, en el occidente, y resultado de esto, nosotros estamos, señores, y aquí hay que resaltarlo, fíjense que todas estas medidas se ha estado tomando en el primer año del presidente Trump. Está un año y tanto
que va a continuar. Fíjense, recordemos las amenazas incluso con Groenlandia, ha estado tratando de controlar todo lo que son tierras raras, recursos como estos. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver, y con esto cierro, lo que vamos a ver es que posiblemente ya el segundo o tercer año va a haber una retribución, no solamente de una perspectiva política, sino económica para los Estados Unidos. Lo que conlleva al mismo tiempo, como muy bien tú comentas, una reconfiguración, porque los países aliados tradicionales, Europa, etcétera, se han estado acercando a quienes habían sido sus contrincantes, China y otros. Así que el mundo y las organizaciones internacionales se van a estar repensando, se tienen que repensar a lo largo de los próximos 5 o 10 años. Muchas gracias, profesor Pascal. En verdad ha sido una cátedra, ¿verdad? Una cátedra muy reflexiva y profunda que hemos tenido aquí en Mirada Femenina. Agradecemos, esta es su casa, le esperamos nuevamente y gracias por todas sus declaraciones que han sido importantes para entender cómo va el mundo en estos días. No todo pasa en un solo lugar, Estados Unidos presentó su visión. pero todo nos impacta. Vive un momento histórico. La noticia que marca el día, la decisión que cambia el rumbo, las historias que explican lo que vivimos. Fijaron su posición acerca de la designación. Justicia, salud, política, educación y actualidad. Todo en un solo espacio. Instantáneas, con Nicole Espejo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Acento TV. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. Continuamos este viernes ya preludio, ¿verdad?, de este fin de semana y en esta etapa final de Mirada Femenina. Ustedes seguro se preguntaron qué pasó, que ayer no tuvimos el Jueves Tech. Bueno, pues hoy tenemos el Jueves Tech con Julio Solano, periodista, poeta y especialista en tecnología, específicamente consultor de inteligencia artificial, que está con nosotras. ¿Cómo estás, Julio? Saludos, muchas gracias por recibirme el día de hoy, lo agradezco bastante y bastante bien porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos compete a todos y es cómo pues esos ciberdelincuentes crean esos ataques bastante personalizados y precisos para nosotros, quizá no como individuos, sino como acciones que tomamos como colectivo. Wow. Generalmente cuando hablamos con Julio siempre aprendemos algo y tomamos y hacemos práctica incluso de eso. Cuando hablamos, Julio, de esta ingeniería a la que tú te refieres, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sí, esta ingeniería social no es más que las técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para que nosotros caigamos en la trampa. Ah, ok. Por ejemplo, conocemos un ataque bastante común que es el phishing. El phishing es cuando un ciberatacante, un ciberdelincuente, crea ya sea un sitio web, envía un correo que es falso, pero que aparenta ser verdadero para ver si caemos. Sale phishing porque viene de pescar. Al fin y al cabo, lo que trata de pescar nuestras credenciales, ya sea usuario, correo y contraseña, a raíz de esas interacciones que formamos con ese sitio web fraudulento. Exactamente, y que casi siempre, según se ha visto, personas de mayor edad suelen tomar el anzuelo y entonces también se fijan, incluso han habido situaciones donde dominicanos en los Estados Unidos han sido acusados de estos delitos. Así es. El phishing no es nuevo, de hecho, desde que tenemos internet tenemos phishing prácticamente, pero estas evoluciones de cómo los ciberatacantes pues, se relacionan con tanto el mundo digital como el mundo físico ha variado con una herramienta que nosotros realmente usamos bastante hoy en día y más después de la pandemia. ¿Quién alguna vez con su teléfono ha escaneado un código QR? Exacto. Ok,
Por ejemplo, nosotros sabemos bien que nos dicen cuídense de los enlaces maliciosos. Fíjense bien que en vez de Banco Central, no diga Banco Central y le falte la L al enlace. Pero al fin y al cabo, cuando estamos escaneando un código QR con nuestro teléfono, estamos haciendo clic en un enlace sin ver ni siquiera lo que está pasando. Claro. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, y más ahora, ya que tenemos pues de repente todos los restaurantes y lugares no tienen un menú físico, tienen un menú digital. Ah, sí. Claro. Sí, generalmente uno va y te pasan una cartica o tú la ves en la mesa que tiene el código QR. QR, exactamente. Entonces, de una u otra manera también afecta lo que serían las estrategias de realidad aumentada, que son esos códigos QR. ¿Y cómo nosotros podemos identificar? Porque imagínate, habría que ver cuadritos muy de cerca. ¿Cómo podemos identificar que ese cuadrito no es peligroso? Sí, de hecho, más que fijarse en ese conjunto de cuadros blancos y negros, sí, es algo más sencillo incluso. Porque un ser humano no puede identificar si un código QR lleva a X o Y dependiendo de esos cuadritos. Pero sí lo que podemos hacer es ver el sticker. Es decir, podemos fijarnos si el sticker está pegado sobre otro sticker. Entonces ya eso es como por ejemplo que vemos en los cajeros automáticos, que está este teclado falso encima del teclado real. Entonces es tomarnos 5 segundos, ya que tenemos la información, tenemos el conocimiento, no nos podemos pasar por ignorantes. Ya sabemos que eso existe, es un riesgo. Entonces nos toca, pues, en vez de dejarnos llevar por el trajín y las emociones del momento de tengo hambre y quiero pedirme comida, detenernos, mira un momento, ¿este código QR realmente pertenece al lugar? ¿O alguien, la persona que estaba antes que yo, pegó un sticker encima de esto? Y es tenerlo en cuenta. Al nosotros ya saberlo, que es un riesgo real, nosotros lo consideramos y nos detenemos a pensar. Al fin y al cabo, la ciberseguridad para nosotros hoy en día es tomarnos esa pausa, es algo activo. Nosotros tenemos que pensar, analizar, decir, esto es un riesgo, me estoy exponiendo. Entonces, en vez de hacer las cosas de forma automática, nos tomamos esos 5 segundos que realmente pueden salvar nuestra cuenta bancaria. Exacto. Y además, Julio, de el phishing, ¿qué otras formas a través de teléfono hay de engañar a la gente? Claro, además del phishing y el quishing, que es a través del código QR, tenemos los famosos mensajes que te llegan del banco, ya sea de empresas telefónicas o incluso ofertas de trabajo. Habíamos hablado en programas anteriores de cómo las personas pueden utilizar inteligencia artificial para crear opciones de trabajo válidas, ofertas de trabajo aplicadas a tu perfil a través de las informaciones que nosotros compartimos en redes sociales. Por ejemplo, si saben que Indira es comunicadora y que recientemente Indira cambió de programa, pues entonces pueden crear una oferta bastante llamativa para ella, ya que sus datos son públicos. Claro, porque es que todo lo sube, todo está ahí. No, y con la inteligencia artificial generativa es fácil, lo que quizás le tomaba mucho tiempo, ahora es hasta a un clic. Oye, pero qué ingeniosos. Y lo decía, ahora recuerdo, Julio, la pasada semana, cuando hablábamos del tema de las contraseñas, sí. Él decía, por ejemplo, bueno, es que ahora ya esos del ciberdelincuentes saben cuál es el nombre de tu perrita, saben a qué restaurante tú vas, con quién tú te relacionas, porque todo lo exponemos. Claro. Aparte entonces del phishing, también está lo que es como el pushing, algo así, ¿verdad? Ah, bueno. El pushing, particularmente, no sabría decir a qué se refiere con esa expresión. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es a la hora para defendernos, lo que es la verificación cruzada. Es decir, si nos llega una llamada de teléfono con un ataque emocional, es decir, su hijo acaba de sufrir un accidente de tráfico. Entonces, esa verificación no es cierto, siempre te dicen lo de la palabra clave, pero realmente en un momento si nuestro hijo no dice la palabra clave, no vamos a intentar ayudarlo. Uno lo piensa, pero no por una palabra uno se va a dejar llevar, no, me voy a cerrar. Entonces hay que tener medidas, sí. Hay que tener formas de contactar, hay que saber bien cómo son las rutinas, cómo son los sucesos y poder pues buscar una forma segura de contactar a la otra persona, ya sea a un familiar, a una pareja. Hay que tener diferentes vías, no siempre utilizar el mismo canal. Por ejemplo, si te llega una oferta de trabajo, no necesariamente contactar a ese mismo correo electrónico, sino llamar a la empresa
Entonces ahí estamos usando otra vía. Y no al número que marca ese correo, sino vayamos al sitio web, busquemos por fuera. Así nos diversificamos y hacemos esa verificación cruzada. Cuando tenemos dos fuentes diferentes que nos llevan al mismo lado, entonces podemos estar un poco más tranquilos. Entiendo. Y también con eso del uso de, ok, vamos a un lugar, a un restaurante, pero el uso de WhatsApp también nos expone un poco, ¿verdad? Bastante, al fin y al cabo toda red social, y WhatsApp no deja de serlo, nos expone a cierto grado. Ahora WhatsApp tiene lo que son los canales, que son una forma de añadir información a nuestro círculo sin que nosotros particularmente pues conozcamos a las otras personas. A través de esos círculos se pueden compartir enlaces. Igual en las historias de WhatsApp se pueden compartir enlaces que si no lo tocan te redirigen. Entonces siempre hay que tener pendiente de que igual, si nuestro número de teléfono es público y está conectado a un WhatsApp, otras personas pueden escribirnos. Entonces WhatsApp mismo verifica, esta persona está en WhatsApp, puedes escribirle. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, de que si no conocemos a alguien, tratar de sacar esa información primero y ver si podemos hacer la verificación cruzada, que es contactar por otra vía. Ahora que es fin de semana y vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿cuáles higienes de ciberseguridad, a propósito de lo que nos recomiendas? ¿Cuáles medidas tomar? Sí. Como comentaba antes, lo que es la pausa cognitiva y la vigilancia activa son los dos factores principales. Yo no puedo decidir que voy a vivir como un ignorante sabiendo que el riesgo es real. Entonces, lo que toca es realmente ser consciente de que si yo estoy escaneando un código QR, es exactamente igual que yo estoy haciendo clic en un enlace. Es decir, inmediatamente yo escaneo un código QR malicioso, mi dispositivo y mis credenciales van a estar comprometidas. Claro. Así de simple y sencillo. Entonces, ser consciente del riesgo nos ayuda a prevenirlo y ver, ¿para qué estoy escaneando este código QR? ¿Es realmente este código QR un código QR que yo necesito escanear ahora? Si es el caso de un menú de restaurante, verificar simplemente pasando la mano, esto se retira fácilmente, esto fue pegado sobre otro, o consultar a la persona, este menú no tiene algo raro. Estar atento a ese pequeño tipo de detalle, porque por una tontería de ese tamaño podemos literalmente comprometer nuestros dispositivos. O pedir la carta como antes, porque yo no sé qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Que eran tan lindos. Que es verdad. Que en algunos lugares ni siquiera te la ofrecen, no está, ni siquiera lo que te dicen es, es el menú. Y uno se queda como que... Ok. Eso es un tema para otra vez, la verdad, lo que ha pasado. Claro, creo que se ha exagerado el uso de realidad aumentada y se han perdido, como en el caso de los restaurantes, por ejemplo, el menú, que era una información bonita, agradable, que lo llenaban de diseños muy atractivos. Entonces, ahora todo es código QR. Así es. ¿Hay otra forma, Julio, u otro aspecto de la ingeniería social que creas que sea relevante para el público que nos sigue? Saber y entender que la ingeniería social es muy importante, entender que somos seres humanos y todo ser humano crea un patrón. Entonces es muy importante entender que si nosotros, mientras más información brindamos, más expuestos estamos. Entonces, más fácil es hacer esa ingeniería social con nosotros. Si nuestro correo es muy similar a nuestro nombre de usuario y ese nombre de usuario lo utilizamos en todas las plataformas, simplemente se puede rastrear que yo en Pinterest subo y sigo muchas fotos de ropa, que yo en redes sociales pues sigo muchos perfiles de moda. Entonces, se me puede fácilmente atacar por esa vía. Al fin, si entendemos bien que estamos compartiendo nuestra información y esa información es pública y es fácilmente traqueable, es decir, se puede seguir, hay un rastro y hay un patrón, entonces estamos exponiendo nuestros andamios y dejando que se haga esa ingeniería social a nosotros. Excelente, y son muy buenos consejos, ¿verdad, Indira? Muy buenas medidas para tomarlas en cuenta y este fin de semana dar una pausa y revisar todos nuestros contextos y espacios digitales, donde ya hay personas que están vigilando para de una u otra manera tomar nuestros datos. Con, ¿verdad, Julio? Con estas importantes medidas despedimos tanto a Julio como esta semana. Muchas gracias por la compañía que nos han prestado durante toda esta semana y les deseamos, ¿verdad?, un feliz fin de semana, preludio de la Semana Santa.
Así es, muchas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos durante todos estos días. Nos vemos el próximo lunes.